cuando se publiquen los acuerdos correspondientes. Y bueno, al final todo esto nos va a ayudar a incorporar toda su información en una sola base de datos. Va a haber una validación de sus reportes mediante firma electrónica y obviamente también Semarnat estará pendiente a cualquier duda que tengan sobre el registro, cualquier duda que tengan sobre el uso de metodología, sobre los cálculos de emisiones, en general sobre la operación del reglamento de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Por mi parte es todo, les agradezco su atención. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas. Si ya tienen sus preguntas, por ahí tenemos una persona que va a tener unos micrófonos. ¿Están ahí atrás? Ok. Si ya lo tienen en el papelito, no las dan, pero preferimos que sea también de viva voz para que pueda ser un poquito más rápido. Ok. Allá atrás, por favor. Gracias. Danae Díaz, de Tube Rheinland de México. Un par de preguntas a Eduardo. ¿Dónde está Eduardo? O a alguien de la Semarnat que me pueda ayudar. La primera, entiendo que el reporte va a ser hecho por empresas basados en su RFC. Es decir, igual aquí me equivoco, que si tienen diversos RFCs, cada uno debe de llegar a más de 25,000 toneladas para que puedan entonces ser sujetas a reporte y a verificación. Solamente para confirmar esto. Segunda pregunta, entiendo que las metodologías van a ser ya elaboradas en estos días, porque empiezan los reportes en un mes y medio, 2 meses. Entonces también confirmar eso. Y tercero, me gustaría saber cómo va el proceso para, si es probable que las verificaciones y las reducciones que se hagan en proyectos en México puedan ser contabilizadas en el mercado de la CAR. Si ya hay algo más formal, alguna fecha establecida para que se pueda utilizar estas emisiones con la gente de Estados Unidos y viceversa. Gracias. ¿Sí? Ok. Vamos a tomar otra pregunta para que se puedan contestar todas. Buenos días, Óscar Vázquez, del Gobierno del Distrito Federal. Preguntas muchas, pero de inmediato las siguientes. El Gobierno del Distrito Federal tiene ahorita en acción su segundo programa de acción climática. Viene haciendo reducciones concretas con la finalidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero desde el año 2005. No todas están registradas en los mercados, solo tenemos 3 proyectos en mercados de bono de carbono. ¿Qué va a hacer cómo se va a contabilizar este esfuerzo del pasado, ¿no? En materia de reducción de emisiones? La segunda, temas como reporte de gobierno. Tenemos muchísimas empresas dentro del gobierno, ¿no? Debemos reportar como gobierno, como empresa. Por ejemplo, el Metro de la Ciudad de México, factura eléctrica diaria de 5 millones de pesos diarios. Alumbrado público, 3 millones de pesos diarios. Bombeo de agua, 3 millones de pesos diarios. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Tercero, residuos. Se generan residuos, se entregan a particulares fuera del territorio del Distrito Federal. ¿Quién es el responsable o a quién se van a atribuir esas emisiones de rellenos sanitarios? Al que generó, ¿dónde está el relleno sanitario? El que generó allá, no lo sé. Ok. ¿Te parece bien, Sofía, con estas? Sí, buenos días, Rogelio Rodríguez de Altaf. Nada más rápidamente, creo que todos tenemos la duda de cuándo estará disponible la COA web para poderla consultar. Y tienes que estar al pendiente de la persona, porque sí, comentaba yo que la necesidad de conocer esta COA web, creo que eso va a ser de mucha utilidad, cuándo va a estar disponible. Y en específico, como estamos en la Asociación Nacional de Técnicos de Autoservicios Departamentales, una de las tantas dudas es la ley de distribución, la red de distribución, todo lo que es flotillas de distribución de transporte. Como es un outsourcing, se considera como parte de la misma empresa. Podemos usar no
respondemos las últimas preguntas, las del TAP. Terminamos con las preguntas. Con respecto a flotillas de distribución, ¿no? Las flotillas que reportarían en todo caso es las que están bajo tu razón social, ¿no? Si tú tienes una industria o bien el sector de comercio y servicios, tú contratas un servicio de fletes, por ejemplo, ¿no? De distribución de mercancías, etc. Okay, no es tu flotilla propia, entonces quien tendrá que preocuparse por las emisiones son las propias compañías. En el caso de, hay numerosos casos de industria manufacturera que tienen sus propias flotillas. Ellos tendrán que integrar las emisiones de sus fuentes mayores a su reporte de emisiones. Cuando estén estimando este valor umbral para saber si tienen que reportar o no, tendrán que tomar sus emisiones de proceso de todos estos compuestos y gases de efecto invernadero y hacer la sumatoria entre fuentes fijas y fuentes móviles. No sé si con esto respondo tu pregunta. Sobre cuándo estará disponible la COA web, bueno, es algo muy relevante, es sin duda clave para este periodo de reporte de emisiones. Estamos trabajando en este momento, estamos apoyándonos en INEGI para tener la versión electrónica. Esperamos tener en el mes de mayo la versión de prueba, y aquí los invitamos de manera abierta y cordial a que participen en este periodo de prueba. Nos interesa que sean los más diversos sectores que participen en este llenado, justamente para validar su buena operación, y si omitimos algo tendríamos todavía tiempo para hacer las correcciones necesarias. Lo que les pediría es contáctense por favor de manera directa con nosotros. Vamos a conformar un padrón de prueba para esta COA web, y nos interesaría que todos ustedes pudieran participar, ¿no? Sobre todo tener representantes de los diversos sectores. Esperamos obviamente que ya para junio tengamos la versión definitiva y que se anuncie el periodo de reporte, que esperemos, es una meta que sea el 5 de junio cuando arranquemos, pero de no ser así podríamos posponerlo un poco para iniciar el 1 de julio y terminar en el mes de noviembre. Oye, yo tengo una pregunta. Perdón, sobre el manejo de residuos, quienes tendrán que reportar las emisiones, quien sea responsable, en este caso del relleno sanitario o quien opere el manejo de los residuos sólidos. Si es alguna operación concesionada, tendría que ser el concesionado. Habitualmente son los municipios los que manejan, recolectan la basura y hacen el manejo de disposición, tendrían que ser ellos. Eduardo, y sobre las reducciones que hablaba también el gobierno de la ciudad. Bueno, sobre las reducciones, como decía Beatriz y Eduardo en la presentación, el segundo componente del registro es voluntario. Cualquier persona física o moral que haya llevado a cabo proyectos de mitigación o de reducción de emisiones en territorio nacional va a poder registrar sus reducciones ya certificadas por un tercero. Estas certificaciones deberán haber sido validadas por un organismo validador, verificador o por una unidad de verificación acreditada ante la EMA. Una vez que ya se cuente con esa certificación, se va a poder registrar ante el Registro Nacional de Emisiones de manera voluntaria. Ya sean basadas, no importa qué tan basadas sean, bueno, hay que no seguir cierta... Además, esas certificaciones deberán estar pues listas para ofertarse, ¿no?, en un posible mercado de emisiones, ¿no? Entonces, las futuras todavía no se van a registrar hasta que no se haya comprobado que realmente son reducciones. Y esto también abona un poco la pregunta que hacías, Danae, ¿no? Sobre las reducciones, ¿no? Una vez que tenga la validación de un OBB, se va a poder registrar ante el Registro Nacional de Emisiones. Y sobre el RFC, Gabriel. Hola, Dana.
Hola a todos. Es una pregunta un tanto cuanto complicada. El reglamento marca que para ciertos sectores comerciales y de servicios se va a hablar de un reporte consolidado por todas las sitios, sucursales, establecimientos. En el reglamento no se precisó si estamos hablando de el sujeto obligado identificado con base en el registro federal de causantes. La diversidad de escenarios que tenemos a partir de una RFC y cómo se dividen las sucursales o las franquicias, no nos alcanza la mente para poderlos identificar. Lo que se está persiguiendo realmente es que hay una RFC general que por alguna razón tiene control operacional sobre todo lo demás, aunque aquí no se marca, que sería el sujeto obligado. Realmente lo que estamos analizando es que a partir de este primer año que lo recibamos las COAS, podemos verificar qué más precisión tenemos que hacer al respecto. Perdón si no somos concretos y precisos en poder definir esto. Si lo analizamos ayer con la unidad de asuntos jurídicos, necesitamos que llegue la primera tanda de COAS, o de reportes, perdón, para saber cuál es el abanico de opciones que se me está presentando. Creo que responde la pregunta. ¿Alguna pregunta que haya quedado sin contestar? No. Bueno, entonces seguimos con las... Hola, mi nombre es Mariana Silva, somos de Ipsum Carbon Services y estamos apoyando empresas a que incluyan sus reportes, sobre todo empresas que no utilizaban la COA anteriormente. Con lo que acabas de decir, me quedó una duda rápida. Hay empresas que ya reportan su COA y reportan por planta, y nosotros habíamos entendido que ellos pueden seguir reportando por planta, pero ahora hablan de un reporte consolidado. Nada más que eso quede claro si van a poder seguir reportando por planta o mejor un reporte consolidado. Y yo tenía otras preguntas. Lo del carbono negro, ¿en qué unidades se va a reportar? Porque de la mayoría de los gases de la lista generalmente se reporta el CO2 equivalente, pero el carbono negro, que son partículas pequeñas, se reporta generalmente en kilogramos. Nada más que deje claro en qué unidades va a estar el carbono negro. Y mi otra pregunta era si la verificación de cada 3 años es auditable las verificaciones anteriores, o solo se va a verificar y auditar la verificación del año que se va a incluir la carta de verificación, o los otros 2 años anteriores son auditables también. Gracias. Ok, gracias por la pregunta. El carbono negro, en efecto, normalmente otros gases, óxido nitroso, tiene unidades más chicas, kilogramos, pero dimensionalmente se tendrá que reportar en toneladas de dióxido de carbono equivalente. En efecto, tenemos 2 modalidades, el reporte por establecimiento y el reporte consolidado. Aquellas empresas que son establecimientos industriales seguirán reportando por establecimiento, solamente comerciales y servicios se consolidan en un solo reporte. La verificación se hace cada 3 años y lo auditable va a ser la verificación que se lleve a cabo cada 3 años. O sea, los años anteriores no cuentan. No, porque el sujeto obligado está obligado, valga la redundancia, a verificar cada 3 años. Eso es por ley. Entonces, si se llevan a cabo verificaciones en los años 1 o 2, eso no es auditable, porque no lo está obligando el reglamento. Ahí tienen 2 preguntas más. Vamos a contestar a esta del licenciado Hugo Alejandro López Salazar, Grupo Loza. Dice, ¿qué certificación requiere el verificador externo que hará los reportes anuales? ¿Y existirá algún tabulador oficial de precios por este servicio? La primera es, ¿qué certificación requiere el verificador externo? Eso es más bien la acreditación ante la EMA. Requiere 3 requisitos para ser aprobado por Semarnat, para llevar a cabo las verificaciones. El primero es la acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación. El reglamento no dice Entidad Mexicana de Acreditación, pero en México solo existe la EMA.
El segundo es un currículum vitae, ¿no?, que acredite que esta empresa está familiarizada con el lenguaje, ha llevado a cabo verificaciones, etc. Y un tercero es una manifestación bajo protesta de decir verdad que no ha incurrido en alguna sanción ilegal. ¿Existirá algún tabulador oficial de precios por este servicio? No está contemplado, no es una atribución Semarnat. La otra pregunta es de Raúl Ceballos M. de Soriana. Es la pregunta: COA individual versus COA web. ¿Se sigue presentando la individual? ¿El registro tiene costo? La COA individual, entre paréntesis, estatal, sí lo tiene. ¿Se sigue presentando la individual? Sí, por planta. Y si es del sector servicios, es individual. ¿El registro tiene costo? No, es gratuito. La COA estatal es gratuito. Gracias. Soy Axel Artaiz de México, empresa importante del sector agropecuario. ¿Cómo debemos de reportar la producción de metano por ejemplo, de nuestras granjas? Gracias. Bueno, en el caso del sector ganadería, únicamente reportarán aquellos establecimientos que cuenten con un sistema de gestión de estiércol de ganado. Puede ser los ganados a reportar es bovino, los puercos y pollos sobre todo. Si se tiene un sistema de gestión, se reporta qué sistema de gestión se está utilizando, y con base en la metodología que vamos a publicar se pueden calcular las emisiones teniendo en cuenta el número de cabezas del ganado y el tipo de sistema de gestión con el que se cuenta. Buenos días, Elena Guante de Antal. ¿Cuál será el apoyo que brindarán las autoridades para los sectores que no tienen experiencia en la presentación de este tipo de reportes? Gracias. Estamos trabajando actualmente en una calculadora que les puede a ustedes ayudar a estimar las emisiones, tanto directas como indirectas. En el caso de comercio y servicios, que es un sector nuevo a reportar, ustedes van a poder utilizar esta calculadora, es muy sencillo utilizarla. Y con eso pueden ustedes estimar qué tantas emisiones pueden tener en sus instalaciones. En esa calculadora básicamente van a vaciar el consumo de combustible y su consumo de energía eléctrica. Con base en esa información, la calculadora les arrojará un dato con el que ustedes tendrán idea de cuántas emisiones tienen y si tienen o no que reportar. La cual realmente el sector de los servicios es muy sencillo realizar el reporte porque únicamente es por consumo de combustibles y consumo de energía eléctrica. No estamos involucrando ningún proceso industrial que requiera una metodología muy especializada. Realmente con la calculadora creemos que puede ser suficiente para el sector para que estimen sus emisiones. ¿Cuándo sale la? También, perdón, voy a terminar de contestar esta pregunta. También vamos a ofrecer capacitaciones por parte de Semarnat. Nosotros, de hecho la COA realmente ha sido una atribución de otra dirección general dentro de Semarnat. Entonces, internamente nos unimos, digamos, para llevar a cabo la modernización de la COA web y además agregar el Registro Nacional de Emisiones. Entonces, en conjunto también vamos a ofrecer una serie de capacitaciones que iniciarán en junio, ¿no?, al sector industrial, al sector comercio y servicios. De hecho, haremos capacitaciones diferenciadas por sectores, porque entendemos que no todos son sujetos de la misma obligación, ¿no? Entonces, esa va a ser otra forma de facilitar que el sujeto reporte integre sus emisiones. Había una pregunta. La calculadora estará lista, estamos trabajando actualmente en la calculadora, deberá salir en abril, finales de abril, mayo máximo. Buenos días, mi nombre es Marco Rivera, represento a Nissan Mexicana. Primeramente agradecer la información que nos han mostrado. Mi pregunta es sobre los factores de emisión para
convertir energía eléctrica a toneladas equivalentes de CO2, cuándo se publican, y en el caso de suministradores alternos a CFE, esos también, ¿cómo vamos a conocer esos factores de manera oficial? Hola, gracias por la pregunta. No tenemos una fecha exacta. El factor de emisión por consumo de energía eléctrica deberá estar en breve. No es una atribución que compete a Semarnat, sino a CENER. En el caso de los consumos externos de energía eléctrica, se utilizará exactamente el mismo factor. La COA tiene dos secciones. Una, si es generador de energía eléctrica, le pedimos su consumo de combustible. Si por estar consumiendo energía eléctrica de otro, es básicamente le pedimos que nos diga de dónde la está consumiendo, cuál es la tecnología y cuánta energía neta está consumiendo. Y a partir de eso le aplicamos exactamente el mismo factor. Si por alguna razón el factor que está aplicando no es satisfactorio, siempre existe la prerrogativa de establecer metodologías alternas. Otra pregunta relacionada con lo mismo, Manuel López de Sucarne. El factor de emisión relacionado con la energía importada, o sea, si bien nos queda muy claro el tema del factor de emisión de la energía eléctrica en la red en México, ¿qué va a pasar ahora con el hecho de que con la apertura energética vamos a poder traer energía importada? En esa parte, ese factor de la energía eléctrica importada y también los factores de los combustibles alternos y los formulados, las diselinas, todos esos combustibles que también tienen un boom ahorita en el mercado, aparte de esos factores. Gracias. Como usted sabe, la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía publica cada año un listado de factores de poderes caloríficos. Ese es el factor que vamos a utilizar para la mayoría de los combustibles. Sin embargo, la lista no puede ser suficientemente extensa. Y si usted tiene algún combustible, permítame la expresión, exótico o diferente, como que el productor es único, nos tendría que dar ese poder calorífico y a partir de la energía le aplicamos un factor de emisión. En el caso de la energía importada, aplica exactamente el mismo esquema que le estamos comentando de energía eléctrica, salvo que esté importando energía de otro tipo, térmica, que no creo que sea el caso. Hola, bueno, yo soy Fernanda Rivas de Solano Evaluación OMG y tengo 3 preguntas. La primera es si va a haber un reglamento de para unificar los criterios de verificación, qué se considera una verificación bien hecha y qué no mal hecha, porque hay un rango muy amplio, ¿no? Y una verificación es muy exacta y otra no es muy exacta. La segunda es si las empresas deberán establecer un año línea base o, digamos, como Semarnat, para ustedes 2014 va a ser su año base y de ahí van a empezar a contar hacia adelante. La tercera, no sé si vale la pena, pero si las empresas seleccionan sus años bases, si debe ser verificado al menos la primera vez, la primera de las 3 que le toquen, 2016, 17, 18, si el verificador va a tener que verificar que su año base haya sido contabilizado correctamente, si es que no fue el 2014. Gracias, Fernanda. Sobre la primera pregunta, ¿me escuchan? ¿Quieres usar este? Hola, sí. Estamos trabajando en unos parámetros de verificación en la guía para llevar a cabo la verificación de los reportes de emisiones que estará lista próximamente en una guía, en la guía que también estamos trabajando, que le llamamos la versión amigable del reglamento, donde se establecerán algunos de estos parámetros de verificación y se contestarán algunas de las preguntas más frecuentes que hemos escuchado de ustedes, ¿no? Por un lado. Por otro, la línea base o el año base se establece cuando la empresa decide llevar a cabo proyectos de mitigación o proyectos de reducción de emisiones. Se tiene que establecer con base en cierta línea base. Para el inventario de emisiones
no hay ningún tipo de línea base ni ningún año base. Simplemente se entregan los inventarios o los reportes de emisiones a semana, pero no existe ningún año base, por tanto la verificación no tendrá que ser con más años. Buenas tardes. Sí, Agustín Quintana de la Asociación Nacional de Centros de Reciclado de Refrigerantes. Mi pregunta es sobre los proyectos de mitigación. Si hay un organismo ya en México que valide los proyectos, ya que los organismos internacionales no tienen proyectos para todos los refrigerantes que están incluidos en el RENE. Si, ¿cuál es el procedimiento? ¿Con quién se van a poder validar estos organismos aquí en México? Existen varios estándares y protocolos a nivel internacional, como el PCS, como Plan Vivo, como CAR, que certifican esas reducciones con base en ciertas metodologías para algunos y casi realmente todos los compuestos que tienen. El CDM también, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el MDL de la ONU también establece metodologías que llevan a cabo la verificación, más bien la certificación de esas reducciones de gases de efecto invernadero. Sí, pero en México hay un organismo que pueda validar esto. Que pueda, por validar entendemos reducción de emisiones. Que pueda registrar el proyecto de reducción de emisión. El Registro Nacional de Emisiones lo permite. Sí, como mitigación. No, todavía no existe. El único proceso de certificación mexicano es la norma forestal, que está a punto de publicarse, pero no existe para los otros gases todavía mexicanos. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y felicidades a la bolsa. Mi nombre es Elías Frey de Green Road Group. Yo quiero hacer una pregunta adicional a las excelentes preguntas que se han hecho ya. Sanciones. Sobre sanciones no nos han dicho nada. Y yo creo que es importante saber, no por la voluntad de incumplir la norma o la ley o el registro, sino para tener un parámetro de lo que se podría esperar en un futuro mercado de carbono. Me explico. Por ejemplo, en el caso de los certificados de energía limpia, si bien es cierto que no hay un precio de salida y hay un referente con la sanción por certificado que se omita, eso ya nos está dando una idea, un parámetro de por dónde va a andar el precio del certificado de energía limpia. En este caso, mi duda y la inquietud a lo mejor de algunos de los que están aquí es tener un referente. ¿Cuál va a ser la sanción monetaria, el valor aproximado de una tonelada que por imprecisión se omita reportar? La respuesta está en el artículo 114 y 115 de la Ley General de Cambio Climático. El artículo 114 nos dice que la multa o la sanción por no presentar el reporte de emisiones asciende a entre 500 y 3.000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Por presentar la información incompleta o falsa, la multa es de 3.000 a 5.000 días de salario mínimo vigente también en el distrito. Hasta 10.000 días, perdón, de salario mínimo. De reincidir, esta pena se puede multiplicar hasta por 3. Esto viene en la Ley General de Cambio Climático. Es entre 500 y 3.000 serán 250.000 pesos, y de 3.000 hasta 10.000 días, ay, si no lo tengo, de 500.000, tendría que checar. Sí, y Elías, perdón, no es por unidad de tonelada, es por obligación de reportar. De las infracciones, déjenme insistir un poquito más sobre cómo vamos a reportar. Juan Manuel Lozano de Kimberly Clark. A lo largo de la lectura del reglamento y considerando la definición de fuentes fijas, pareciera entonces que el reporte es a través de la COA por instalación. Sin embargo, en el inciso A, fracción 1 del reglamento 14, del artículo 14 del reglamento, parece contradecirlo, porque ahí dice por todas las fuentes fijas. Es decir, parece que es clara una contradicción,
que sí reporto de una manera me dejaría en cumplimiento de la otra. ¿Sí? ¿Sí me explico? Además, perdón, además responder a la sugerencia de presentar un reporte consolidado tratando de dar cumplimiento al artículo 14, pues en la práctica no ha sido común que la cédula de operación anual, Kimberly, por ejemplo, reporte todas sus plantas en su COA. Entonces, o bien modificamos el reglamento o estaríamos en riesgo de incumplimiento, ¿sí?, sobre el tema. Voy a tratar de contestar esta y le voy a pedir a mis compañeros que complementen la respuesta. Dependiendo del sector en el que uno se encuentre, ¿no?, si es comercio y servicios, agricultura, residuos o transporte, van a reportar a nivel agregado. Y eso lo dice el artículo 4, párrafo 2. Si es industria y energía, entonces reportarán por instalación. Pero tenía un comentario. Si yo pertenezco al sector industrial y tengo instalaciones y fuentes fijas, pero el artículo 14 me dice que debo reportar por todas las fuentes fijas. Entonces es incongruente. Le quiero bien a uno, le quiero bien a otro. Sí, entiendo que se puede prestar a malos entendidos. Sin embargo, estamos hablando de un establecimiento, estamos hablando de una fuente fija. Aquí la pregunta es, ¿un establecimiento lo entiende como fuente fija o un establecimiento se entiende como un conjunto de fuentes fijas? La definición es clara para fuente fija. Fuente fija es todo establecimiento que emita. Sí, para fines del reglamento, el establecimiento es un conjunto de fuentes fijas. Entiendas todas las chimeneas que pueda tener dentro de la poligonal. La definición del término chimenea es otra cosa. La chimenea es punto de emisión. La fuente fija puede tener varias chimeneas o varios puntos de emisión. Eso es claro. Es un establecimiento puede tener varias fuentes fijas. Voy a reportar de conformidad al poder reportar bien. De hecho, mi planta de Orizaba, mi planta de Toluca, etc. Así es. Pero para dar cumplimiento al artículo 14, fracción 1, inciso A, que dice que debo reportar por todas las fuentes fijas, significaría que yo estuviera elaborando una sola cédula de operación, incluyendo todas mis instalaciones. Es que fuente fija no es lo mismo que inmueble, que confundiendo, y él te está tratando de explicar que en un mismo inmueble puedes tener muchas fuentes fijas, como muchas chimeneas, entonces todas las fuentes fijas de un inmueble van en Eso que podemos continuar, podemos estar interpretando, pero podemos verlo después de la reunión. Vamos a unas cuantas preguntas más para ya cerrar, por favor. Aquí hay abajo una. Permíteme que te pasen el... ¿Tienen allá el micrófono? Ah, ahorita que te pasen el micrófono, dinos. Bueno, no sé si así me escuchas bien. Fernanda Espinosa, de Prensa Logística. Nosotros somos del sector transporte. Entonces, entiendo que para el sector transporte aplica como consolidado como RFC, ¿correcto? Porque igual tenemos diferentes centros operativos donde también nuestras unidades están ligadas a cada centro operativo y
Respecto al transporte limpio, es un programa bastante detallado que lo que busca es identificar cuáles son las metodologías, las características de tu equipamiento, en tus vehículos, tus prácticas operativas, para saber si tú estás siendo óptimo en el manejo de tus unidades en el sentido de, obviamente, de energía, y esto implica también un perfil de emisiones o una intensidad energética respecto a gases de efecto invernadero. Es un programa muy preciso, y lo que el registro pretende es algo mucho más general. Entonces yo te diría, la metodología que te vas a topar para el registro es mucho más simple que lo que tienes en transporte limpio. Puedes usar lo que tienes en transporte limpio porque es algo mucho más fino. Al final te deben dar números muy similares. A lo que me refiero es, tú vas a obtener por una metodología muy sencilla la emisión que vas a reportar en el REN. Al final la vas a comparar con transporte limpio y vas a tener una emisión de tu compañía similar. Transporte limpio te va a pedir el detalle, te lo va a seguir pidiendo para evaluarte qué tan competente es tu compañía para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Igual nosotros también tenemos nuestro informe anual de acuerdo a la metodología de GRI. Entonces, nosotros en nuestro informe de GRI reportamos nuestros diferentes alcances. Alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Porque nosotros lo que hacemos es administramos flotas también. Entonces, yo para cumplir con la RENE, únicamente voy a reportar lo que son mis unidades, que sería mi alcance 1 y mi alcance 2, lo que corresponde a mi energía eléctrica de mis centros operativos. ¿Y qué va a pasar con mi alcance 3 que yo reporto? Porque al final yo eso le reporto a mis clientes y no vayamos a caer en una duplicidad, que es lo que ahorita está evaluando también CDP, porque nosotros, como también reportamos con los slides de la FEMSA, ahí lo que ellos están ahorita viendo es, bueno, no se vayan a utilizar y así como FEMSA en general se está como haciendo ahí como un doble a cambio de emisión. ¿Cómo va a funcionar acá? ¿Me olvido de reportar emisiones de alcance 3? ¿O cuál sería su orientación contra este tema? Sobre el programa GEI México, fue un sistema voluntario de reporte de emisiones, ¿no? Ahora es un reporte obligatorio, cuya metodología, factores de emisión, reglas y procedimientos cambian, porque al final todo está basado en metodologías de IPCC, ¿no? Pero en realidad la sugerencia por parte de Semarnat sería usar las metodologías que propone Semarnat, el acuerdo que ellos van a publicarse, porque es sobre eso con lo que los verificadores van a verificar que tus emisiones es robusto, es comparable, es consistente, etc. No lo van a hacer con las metodologías del propio RAI, lo van a hacer con a las metodologías que se publican en el acuerdo secundario. Entonces, las emisiones alcance 3 por el momento no están contempladas en este registro de emisiones, solamente las alcance 1, emisiones directas, todos los procesos de emisiones indirectas, nada más de consumo de energía eléctrica. Alcance 3 no están contempladas en este registro obligatorio de emisiones. Sofía, una pregunta más con el señor. 2 más y ya terminamos, ya estamos ya. Una pregunta sobre una confusión que yo veo técnicamente terrible, porque los verificadores para un proyecto lo que entregan es una declaración de verificación cuando ya está hecho el proyecto. Cuando no está hecho y cuando está a nivel de planeación se entrega, si es que se requiere, los servicios de validación. El reglamento maneja el término validación al proyecto cuando ya está hecho. Y aquí nos han referido que los organismos de tercera parte están ante la 14065, que es el trámite que pide la Entidad Mexicana de Acreditación. Entonces, ahí ya la pregunta es, ¿por qué esta confusión? ¿Por qué si en Naciones Unidas, en otros países, prácticamente todo el mundo, hasta yo sé, verificación a lo que ya está hecho y validación a lo que está en planeación?
¿Por qué se va a pedir una declaración de validación que es a nivel de planeación de un proyecto, ¿sí? en el programa voluntario del RENE, cuando la declaración se extiende como verificación del proyecto? Gracias, Benjamín, por tu pregunta. Y realmente no es una cuestión técnica. El reglamento del registro de emisiones establece un precedente jurídico. Entonces, lo que se venía desarrollando, los términos que se conocían, o sea, no sabemos realmente lo que establece el reglamento, es lo que se hace a partir de ahora. Sí, y se llama un dictamen de verificación, lo que Semarnat va a pedir a los sujetos obligados al reporte a que entreguen cada 3 años. El dictamen de validación se aplica más bien para las reducciones de emisiones. Y eso es lo que dice el reglamento, es ley. Pero la EMA entrega, bajo la EMA, el verificador debe entregar una declaración de verificación de proyectos, no de validación. Esa es la Es que creo que hay una confusión. Tú hablas de Perdón, creo que hay una confusión porque tú hablas de validación de proyectos de reducción de emisiones. Sí, pero técnicamente ya hay los verificadores que me pueden decir siguiente. Sí, la 14065, que es bajo los verificadores que van a hacer, muy clara la terminología. Validación es cuando un proyecto está a nivel de planeación. Y la verificación es algo que ya está hecho. ¿Sí? Entonces, es la verificación del proyecto y lo que entrega uno como verificador es la verificación del proyecto. Uno no entrega declaración de validación. De hecho, aquí lo que va a pasar es que vamos a tener que trabajar con una homologación del lenguaje. Déjenme explicarle por qué. La Ley Federal de Metrología y Normalización considera 3 figuras a saber: organismos de verificación, laboratorios de prueba y organismos de certificación. En ninguna de estas 3 figuras caben los OLs de prueba. Lo que está haciendo la EMA es homologarnos a UPs. Por Ley Federal de Metrología y Normalización. ¿Perdón? El problema fue que cuando llegaron las unidades de verificación, que no se llaman así por la 17020, en realidad son unidades de inspección. Y lo que hizo la EMA ahí fue no cambiar la ley de metrología. Entonces dijeron que unidad de verificación en ahora que ya hay organismos verificadores, ¿sí? La palabra verificación, ¿sí? Ahora sí es. De hecho, ahorita la EMA está cambiando y ya por 17020, lo que era la unidad de verificación, en realidad es unidad de inspección. Y ahora sí está la figura de organismos de verificación. Precisamente, ¿sí? Cuando la ley tenga que cambiar, no perdamos de vista que somos una autoridad que seguimos los preceptos que marca la ley, yo solamente considero estas 3 figuras. Y una de esas 3 figuras que es la homologable a unidad de verificación emite dictámenes. Pero hay una validación. No existe. Eso no es una homologación del lenguaje. Yo creo que son 2 cosas distintas, y es que yo lo entiendo así, y es la verificación es para tu reporte de emisiones y es no, y el proyecto de reducción tú lo vas a registrar en el área de registro de reducciones. No, validado. Validar es cuando está a nivel de planeación de estado verificador. Bueno, la palabra que tú quieras o la que ellos decidan. No son los verificadores los que establecen las reglas, es Semarnat que establece las reglas. Y las reglas del juego están plasmadas en el registro, en el reglamento del registro nacional de emisiones, no es al revés. Por eso cuando decía al principio de mi intervención establece un precedente jurídico. A partir de entonces se definen las reglas hacia afuera. No se toma en cuenta lo que existe para entonces hacer el reglamento, sino